Bienvenido, doctor Maldonado. Damos inicio a la audiencia pública de entrevista dentro del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Señorita secretaria, moleste leerle el acta. Finalizar su exposición y empezar su palabra. ¿Le firmas tu Sí, letra? por favor. Son 3 ejemplares. Por favor. Muchas gracias. Finalmente. De conformidad con el artículo 2 del instructivo emitido por el Consejo de la Judicatura para evacuar este proceso de entrevistas, el postulante tiene 15 minutos para exponer sobre los siguientes puntos: la justificación de su aspiración para pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y, tercero, su concepción sobre la administración de justicia en el Ecuador. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor delegado, señorita secretaria, buenos días. Sin duda, el más alto honor moral que tiene un abogado de la República del Ecuador es sin duda llegar y pertenecer al más alto Tribunal de Justicia Ordinaria que tiene el país, pero con un agregado de valor que significa dignificar el cargo al que va a llegar. Sin duda, es una instancia judicial en la que se corrigen errores de procedimiento y, por supuesto, se establece el control de la legalidad de las resoluciones. Es más, debido a que se ha convocado a un concurso de méritos y oposición con control social, veeduría e impugnación ciudadana. Justifico mi interés en pertenecer a este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia porque creo que es la oportunidad de aplicar el derecho a la participación establecida en la Constitución de la República del Ecuador, sobre todo porque con humildad creo llenar los requisitos establecidos para ocupar este cargo y además porque lo está organizando el Consejo de la Judicatura, que está cambiando las cosas, pues del reglamento establecido para este proceso así se puede conocer. Debo agregar que anteriormente
no se podía concebir siquiera que existe un concurso de méritos y oposición como en la actualidad se está presentando. Todos conocemos cómo se llenaban los tribunales de justicia. No había, por lo menos, si cabe mencionar por mal pensamiento, que pueda existir una convocatoria a nivel nacional a todos los profesionales de todas las razas con paridad y de género y hasta de deficiencias físicas, de raza, etc. Anteriormente nunca se exigían méritos como en la actualidad. Es más, los tribunales de justicia, los organismos de instituciones públicas y de la función judicial mismo, del servicio de la Fiscalía también, existían servidores de esas instituciones que obtenían títulos de dudosa procedencia. Se iniciaron algunas investigaciones de tipo penal para establecer responsabilidades, lo que hoy no sucede. Nunca antes podíamos habernos imaginado que para que exista una seriedad efectiva como en la actualidad, tiene que certificar la CENESID de nuestros títulos, de nuestra preparación y de nuestra experiencia profesional. Eso es algo muy relevante y algo que por esa situación yo me presento a este concurso. El pueblo ecuatoriano en consulta ordenó la reestructuración total del sistema judicial en el Ecuador. Ordenó la integración de la Corte Nacional de Justicia y a la vez ordenó la renovación parcial como en especie. Yo considero muy loable y positivo que se haga esta renovación del tercio de la Corte Nacional de Justicia, porque como dije al inicio, nosotros tenemos que dignificar el cargo que vamos a ocupar. O sea, no se trata solamente de llegar, se trata de mantenerse y mantenerse con honor y dignificar nuevamente, tengo que mencionar y subrayar, dignificar el cargo que vamos a ostentar. Por eso me he presentado como aspirante. Debo agregar que en la experiencia que tengo como profesional, lo he hecho desde hace 33 años al servicio de la función judicial. Yo soy riobambeño, estudié en la ciudad de Riobamba, en el Colegio San Felipe Neri. Vine a estudiar en esta ciudad de Quito, pero por asuntos de economía de mi madre, que era sola, no pude continuar aquí en la ciudad de Quito y tuve que regresar a Riobamba. En Riobamba ingresé a trabajar en Filambanco, luego ingresé a la función judicial en 1980. Empecé como auxiliar del juzgado de inquilinato. Pasé a un juzgado civil, a un juzgado penal, a un juzgado laboral, a un juzgado de tránsito. En definitiva, trabajé en todos los años durante 25 años. Tuve una experiencia muy positiva, pero a la vez pude comprobar cómo se desarrollaba en esa época la administración de justicia. Yo trabajé y presté mis servicios en la peor época de la función judicial. Nadie quería aceptar ser juez. Nadie quería aceptar ser juez en la época. Las autoridades de la Corte Superior en ese entonces tenían que traer gente de fuera serían títulos legales, no serían títulos legales, pero ellos venían a desempeñar cargos de jueces. Nosotros, que éramos los funcionarios de apoyo, teníamos que trabajar por ellos y nosotros teníamos que dignificar esa función para que sobresalga la administración de justicia, pero eso ha sido una experiencia valiosísima para mí. En el año 2005 tuve el honor de venir a trabajar acá en el Consejo de la Judicatura, en la Comisión de Quejas como asesor. Trabajé desde el año 2005 hasta el año 2010 en el Consejo de la Judicatura, por eso es mi experiencia, y como asesor de la Comisión de Quejas, repito, hoy se llama Unidad de Control Disciplinario, y por el trabajo en función de la experiencia, en función de la dedicación que le puse, me nombraron coordinador nacional de la Unidad de Control Disciplinario. Lastimosamente a esa fecha no se respetaba el derecho de un servidor judicial y por algo indebido, por algo que yo no me sometí, mejor dicho.
El presidente de ese entonces dejó sin efecto mi nombramiento. Una ilegalidad vergonzosa que tengo que decirlo en este momento. En fin, a partir de ahí luego de ahí fui fiscal de la provincia de Pichincha y posteriormente fui juez nacional de las salas temporales de la Corte Nacional de Justicia. Yo desempeñé las funciones de juez de la Sala Civil y Mercantil y de la Sala de lo Laboral y Social. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia así realizó legalmente un sorteo, así se estableció porque no había otra forma legal, y yo desempeñé las dos salas. Desempeñé solo esas funciones, nosotros no teníamos un asesor, un ayudante, y creo haber desempeñado con todo el honor, en debida forma, las funciones encomendadas. En esta virtud, creo que me someto a la, repito, veeduría y a la impugnación ciudadana, porque yo creo merecer la función que voy a ostentar y me he presentado este rato como aspirante. En segundo lugar, como segunda pregunta, la experiencia profesional que tengo yo es la siguiente. Yo soy ingeniero en administración de empresas, soy doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Tengo una maestría en ciencias jurídicas de la administración de justicia, un diplomado en dirección de empresas en mi carrera de administración. He seguido un sinnúmero de seminarios que han dictado la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Colegio de Abogados, la Contraloría, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. He recibido cursos en la Universidad Central, en el Instituto Superior de Posgrado, por supuesto, y muchos cursos además realizados por la Comisión de Recursos Humanos en ese entonces del Consejo de la Judicatura, a más de los cursos que yo recibí en la ciudad de Riobamba, de donde yo soy oriundo. Mi experiencia profesional misma, como manifesté al inicio, la inicié como empleado de Filambanco, a ese entonces, así se llamaba ese banco. Luego pasé a la función judicial en calidad de funcionario judicial. Repito, ingresé como auxiliar en febrero de 1980. En el año 2005 pasé a ser asesor jurídico 3 de la Comisión de Quejas, hoy Unidad de Control Disciplinario. He sido director y mediador del Centro de Arbitraje y Mediación Paz, Justicia y Equidad y soy mediador externo del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. Posteriormente, en el ejercicio profesional, tuve el grande honor de asesorar a personas que necesitaban de mi asesoría profesional y he ganado muchos juicios, he llegado al éxito y hemos obtenido muy buenos resultados. Posteriormente, regresé al Consejo de la Judicatura y me nombraron, como dije, coordinador nacional de la Unidad de Control Disciplinario. A raíz de la situación mencionada anteriormente, salí de nuevo al ejercicio profesional, a la administración del Centro de Mediación Paz, Justicia y Equidad. Ingresé por un concurso limpio, igual como el actual, de fiscal de la Unidad de Flagrancia de la provincia de Pichincha, y posteriormente, repito, fui juez nacional de las salas temporales de la Corte Nacional. Apenas yo me gradué de ingeniero en Administración de Empresas en la Escuela Politécnica de Chimborazo, con las más altas calificaciones, con un honor, debo manifestar. Las autoridades confiaron en mí y me otorgaron el desempeño de la cátedra universitaria. Yo fui profesor mientras vivía en la ciudad de Riobamba, porque hoy no puedo ejercer porque vivo aquí en esta ciudad de Quito. Fui profesor de Comercio Exterior, de Gestión Gerencial, profesor de Comercio Internacional, fui profesor de Organización y Métodos, de Derecho Tributario, de Derecho Societario, de Política Fiscal, fui profesor de Ley de Régimen Tributario Interno, profesor de Derecho Laboral, de Derecho Civil
y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Toda esa experiencia que tuve en la Escuela Politécnica Nacional me ha servido como una experiencia vasta para poner al servicio de la función judicial, a la que les llevo en mi corazón, porque, o sea, mi vida es la función judicial, he trabajado para la función judicial y quisiera retirarme luego de este periodo de servicio que, si logro llegar, con la satisfacción del deber cumplido. A pesar de que yo he trabajado 33 años ahí, mi aspiración es volver a ingresar a la institución. Como capacitador, he dictado varios cursos en la Universidad San Francisco de Quito, pero en la sede de Riobamba. Soy capacitador de la Escuela Judicial. En la ciudad de Riobamba teníamos un programa en vivo en la televisión de la ciudad, con un programa que se llama hasta ahora Tarde a Tarde en Vivo, y yo era consultor jurídico en materia de mediación y solución de conflictos sobre la cultura de paz que hoy se habla, y por algunos meses tengo todas las certificaciones y además soy observador del control social al sistema judicial de la República del Ecuador. Bueno, mi concepción respecto de la función judicial. Sin duda, el artículo 67 de la Constitución de la República dice que la potestad de administración y justicia emana del pueblo, sin duda, y se la ejerce a través de los órganos de la función judicial. Nosotros debemos poner un punto de quiebre o equilibrio entre un antes y un después de la reforma a través de la consulta popular para la nueva visión y reestructuración integral de la función judicial. Yo he sido parte de la función judicial, sin duda, y siempre he denunciado desde los cargos más menores, si se puede decir, o bajos, hay que decir cómo es, que en la función judicial no ha habido capacitación. No ha habido capacitación, han habido cursos, han habido seminarios para jueces de cortes en ese entonces, pero al personal operativo, a los que trabajan, a los que gestionan las causas, no se les da capacitación. La ley no solamente es penal en el Ecuador, la ley también es civil, es laboral. En el Ecuador, aquí en Quito, lastimosamente el servicio de la función judicial en los juzgados civiles deja mucho que desear. No atienden las causas, uno tiene que dirigirse a los ayudantes del servicio judicial para que ellos ordenen ir al archivo, en el archivo, si está la persona, no, ordenan traer la causa, y ahí, o sea, es interminable, esto hay que denunciar. Y esto la Corte Nacional de Justicia tiene que poner en práctica un convenio de cooperación mutua con el Consejo de la Judicatura y sobre todo con los profesionales que hemos estado dentro y fuera del sistema judicial, porque somos los únicos que conocemos cómo se desarrolla dentro y fuera. Y hoy que estoy fuera debo lamentar muchísimo que uno no se puede ofrecer los servicios profesionales a una persona porque no se tiene el servicio profesional en el sistema civil. Es terrible, perdonen. Yo creo que si llego a la Corte Nacional de Justicia, estableceré a través del presidente en el Pleno de la Corte Nacional que tiene que haber un nuevo proyecto de cooperación con el Consejo de la Judicatura a efecto de que los profesionales que venimos de afuera y venimos viendo la práctica de cómo se desarrolla y se desenvuelve el servicio de la función judicial tiene que cambiar sin duda. No solamente tenemos que ser jueces de control de la legalidad en la Corte Nacional de Justicia, tenemos que ser entes directos, positivos, vinculantes, ¿no? A efecto de que cambie la administración de justicia. O sea, no puede seguir así. Cierto es, algo se ha hecho, algo se está haciendo, hay leyes, hay nuevos códigos, entrarán en vigencia algunos en el aspecto penal, el Código General de Procesos entrará en vigencia tal vez el próximo mes, vamos a ver, pero hasta la actualidad eso no sucede y la Corte Nacional de Justicia no puede ser un ente, un convidado que no actúe. La gente merece recibir derechos. Al efecto, como último, me parece que debo hacer mención a las 3 virtudes de la ley perfecta que menciona Norberto Bobbio. Él dice que la ley debe ser justa, válida y eficaz, por supuesto. Para que sea justa, la ley se traduce en valores sociales.
Para que sea válida, en cambio, es aquella norma que nace de una institución como en especie con la legitimidad de la Asamblea Nacional, pero tiene que ser eficaz. Y en la actualidad no existe eficacia. Digo en los mandos bajos, que es en donde tenemos que trabajar. Esa es una falta de sintonía sin duda con la realidad. Esa falta de sintonía con la realidad hace que la comunidad, la sociedad en general protesten porque no están contentos con ciertos servicios. Algo se ha hecho, cierto, es un trabajo inmenso. Yo reconozco el trabajo del Consejo de la Judicatura porque yo fui parte de lo que es el Consejo de la Judicatura y conozco cómo se desarrollan ahí el trabajo diario y los proyectos de ejecución. Pero en todo caso, esto viene y deviene en una desmoralización social que tenemos que evitar sin duda desde la Corte Nacional de Justicia. Yo le agradezco, señor delegado, me ha concedido unos minutos más. Y es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Usted ha tenido la oportunidad de laborar en tres sectores básicos, el sector privado, el ejercicio de la profesión, el Consejo de la Judicatura como órgano de control y la Corte Nacional como administrador de justicia. ¿Cómo definiría usted el perfil que necesita un profesional para optar por una posición dentro de la Corte Nacional de Justicia? Señor delegado, con toda la humildad, debo decir que hay que llenar los requisitos que he mencionado. Soy una persona de origen humilde, que he venido desempeñando cargos desde los más bajos hasta llegar a ser juez de la Corte Nacional, que lo desempeñé con todo el honor, la dignidad y sobre todo, y más que nada, con la garantía de haber cumplido fielmente con la disposición que se me encargó por el Consejo de la Judicatura cuando crearon las salas temporales. Yo estoy sin duda, me olvidaba este tema, muy de acuerdo con el proyecto y la política que ha establecido el Consejo de la Judicatura respecto de la cultura de paz. Desde la Corte Nacional de Justicia podemos nosotros seguir tratando de que eso se perfeccione, de que eso tiene que darse. O sea, la cultura de paz, yo soy un mediador, soy un abogado mediador nato. Entonces, nadie gana en una confrontación legal. Nadie gana en una confrontación legal, nadie gana con una resolución. Nadie se siente satisfecho, ¿no? Si el uno, como se dice en el argot judicial, ha perdido el juicio, por supuesto que va a despotricar contra los tribunales de justicia. Y la otra persona que ganó aparentemente tampoco está satisfecha, ¿no? Quiere más. Entonces, yo creo que hay que fomentar con la cultura de paz en el sistema judicial en el Ecuador. Respecto de su pregunta, para finalizar, yo creo que una persona que integre el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia tiene que ser una persona con vasta experiencia en el sistema público, en el sistema privado y sobre todo con una honestidad que tiene que estar al servicio y a la impugnación ciudadana, al control social. Nosotros no podemos, no es que porque lleguemos a la Corte por este concurso, vamos nosotros a sentarnos a descansar, no, al contrario, hay que llegar y trabajar más. Es lo mejor que la Constitución de la República ha establecido, el que se renueve y se reestructure el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en 1/3 cada 3 años. Muchas gracias. Ya no veo. Nombre, número de cédula y fecha. Ya estoy viejo. 2 de agosto. 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 2 de
Muchas gracias. Mucho.